hoy a alegrarnos en nuestro Dios. Él está aquí presente. Vamos a adorarlo, a glorificarlo. Y a veces no entendemos lo importante que es el aprendizaje de la palabra de Dios, porque produce en nosotros santidad de vida. Y la santidad de vida es la máxima manifestación de adoración hacia Dios. ¿Entienden? O sea que al yo progresar en mi vida de santidad, mejora mi adoración a Dios. Entonces, por eso es que es importante el estudio de la palabra, para que nos enseñe. Vamos al Señor en oración. Bendito Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu iglesia aquí está reunida para la alabanza de tu nombre, para contemplarte, para hablar de ti, para presentar el Evangelio, para crecimiento y fortaleza de nuestra fe, pero sobre todo para darte culto. Estás aquí entre nosotros, Señor, y eso lo recibimos con toda reverencia y con todo temor ante ti. Queremos deleitarnos, alegrarnos en tu presencia, cantarte, glorificarte, pero también, Señor, aprender de tu santa y divina palabra. Palabra que es útil para nuestro crecimiento espiritual. Palabra que nos ayuda tanto, Dios, como tú la inspiraste, y no es, Señor, de interpretación privada. Te queremos pedir que tú, Espíritu Santo, seas nuestro ayudador al impartir la clase. Sobre todo nos des esa capacidad que necesitamos en nuestra finitud de una mente y un corazón listo, preparado para aprender y practicar tu palabra. Bendice esta escuela dominical en el nombre de Jesucristo. Amén. Busquemos el Salmo 126, versículo 6. Salmo 126, 6. Una vez que lo tenemos, vamos a leerlo. 126, 6. ¿Ya todos lo tienen? Leemos. Irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y vamos a ver un ejemplo de esto en la clase de hoy, lo cual es continuación de la semana pasada. La semana pasada notamos cómo el Espíritu Santo está en acción en la conversión de Cornelio, ya que sin la intervención del Espíritu Santo, él hubiera podido continuar su vida moral en sus buenas obras, pero vimos que no era suficiente todo aquello para la salvación. No solamente el Espíritu Santo tomando la iniciativa en Cornelio, pero también preparando a Pedro y enviándolo con el mensaje de salvación a casa de Cornelio. O sea que este es un vivo ejemplo de cómo el Espíritu Santo está involucrado en la salvación de las almas y que se salvan de acuerdo a su voluntad y su propósito. Él fue el que provocó el encuentro, Dios fue el que hizo el contacto, y todo esto es obra de Dios. Y hermanos, así mismo ocurrió en nuestras vidas. Nosotros a veces nos ponemos a pensar, ¿no? Cómo yo vine al Evangelio, cómo vine al conocimiento de Cristo, y podemos darnos cuenta que todo fue providencialmente. O sea que Dios obrando, provocándonos, trayéndonos al conocimiento de Cristo Jesús. Vamos a Hechos capítulo 10, en la continuación de esta clase, y ver entonces también muchos detalles interesantes cuando Pedro acude allí a casa de Cornelio, su mensaje, todas estas cosas bonitas que hay en la palabra de Dios.
¿Dónde se encontraba Pedro? A ver, pregunta a ver si ustedes se recuerdan de los detalles que hemos aprendido. ¿Dónde se encontraba Pedro? Rápido. ¿En casa? De Simón, el curtidor. ¿Pero dónde era eso? ¿En qué? ¿Cómo se llamaba? Jope. Ok, muy bien. Allí se encontraba en Jope, visitando las iglesias, Pedro en casa de Simón curtidor. Vemos aquí en el versículo 23 que dice que entonces, haciéndoles entrar, porque dejamos la clase en el momento que llegó aquel guardia, el soldado que envió Cornelio con sus acompañantes, y se presentan, y entonces dice que Pedro los hace entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, nos está indicando este versículo que Pedro no fue solo con aquellos varones, sino que con él fueron 6. Y ese detalle nos los da Hechos 11:12. 6 hermanos fueron con Pedro. Pedro no fue solo. O sea que estos 6 hombres fueron también testigos de lo que Dios iba a hacer en casa de Cornelio. Y veremos más adelante en otra lección por qué era importante de que estos hombres lo acompañaran y fueran sus testigos. Dice que el 24, que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Okay? O sea, estaban esperando a Pedro. ¿Y qué hizo Cornelio? Fíjense una cosa bien interesante aquí. Él invitó a sus parientes y a sus amigos para esta ocasión. O sea, había un grupo esperando allí para recibir la palabra. Y eso me pone a mí a pensar de que a veces nosotros estamos dispuestos a hacer convites. Vamos a celebrar un cumpleaños. Estoy seguro que muchos han hecho convite para ver el Super Bowl esta noche. Se reúnen los amigos y comparten y miran el programa y comparten. Es bueno pasar tiempo con amigos y parientes y conocidos y pasar tiempo así. Pero ustedes se imaginan cómo sería que usted hiciera un convite en su casa para invitar a sus amigos y parientes de antemano sabiendo que lo que se va a hacer es la presentación del Evangelio. Y si usted lo hace, me ofrezco. A mí me encanta. Esa es una de las cosas que a mí me encanta hacer. Que haya un grupo esperando a recibir la palabra y ir con el Evangelio y responder preguntas. Eso es una de las cosas que a mí me encanta hacer. Les quiero ser sincero. No me gusta mucho, ¿cómo les pudiera decir? En cuanto al evangelismo, a la hora de practicar la Gran Comisión, no tengo el carácter para enfrentar a una persona y decirle, mira el Evangelio, no es lo mío. Si lo tuviera que hacer, lo hago, pero no es mi deleite. ¿Entiende lo que le digo? O tocar puertas a desconocidos, no es mi deleite. Si lo tengo que hacer, lo hago por cumplir con la Gran Comisión. Pero mi deleite es eso, de que hayan familia. Y lo hemos experimentado los días martes, donde hemos llegado y han habido personas que han invitado a toda la familia y están allí esperando a recibir la palabra. Eso para mí me satisface. Pero usted se imagina que uno hiciera esto, sabiendo que tiene parientes inconversos o amigos inconversos, y les dijera de antemano, mírate, vamos a celebrar en la casa, vamos a tener una comida, vamos a tener un convite, pero es precisamente para esto, para que alguien venga y nos hable del Evangelio. Bueno, eso fue lo que hizo Cornelio. Cornelio sabía que Pedro venía, y él lo que hizo no fue presentarlo solo. O sea, que invitó a todos sus parientes y se hizo allí un grupo. 25 dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Aquí vemos la influencia del politeísmo gentil. O sea, algo que no haría un judío
Cornelio era un prosélito gentil, o sea, un gentil convertido al judaísmo. Pero podemos ver en esta acción la influencia del politeísmo obrando en Cornelio. Porque un judío nunca hubiera hecho esto de inclinarse delante de un hombre. Se aprecia la ignorancia y la necesidad de conocer al verdadero Dios, a la vida eterna, el cual es Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios en su palabra claramente prohíbe la idolatría. Es contra el primer y segundo mandamiento según Éxodo 20 del 1 al 6. Y sabemos que la palabra, hay muchos versículos que prohíben lo que es la idolatría. En contraste, Jesucristo aceptó ser adorado, lo que muestra que Él es Dios. Pero nosotros no podemos estar reverenciando, ni postrándonos, ni adorando hombres, y por eso es que no lo hacemos delante de santos. Ustedes ven que en nuestros templos, en nuestros lugares, usted no ve figuras ninguna, porque entendemos que todo eso es idolatría. Y mientras que la persona esté practicando idolatría, está bajo ignorancia. Y como Cornelio hay muchos, hay inclusive nuevos movimientos donde estudian la Biblia, mas sin embargo siguen conectados en la adoración de santos, en la veneración de santos, y eso es prácticamente ignorancia. Por eso nosotros tenemos que, como cristianos y como creyentes, entender que adoramos al único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, y deshacernos de todas esas cosas que todas pertenecen a la ignorancia. Yo no entiendo, ni miren como la reacción de Pedro, que es también interesante. O sea, vemos cómo Cornelio por ignorancia se postra delante de Pedro como si el que viniera fuera alguien. ¿Me entiende? Mas sin embargo, mira lo que hace Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Inmediatamente Pedro lo prohibió esta acción, porque los verdaderos hombres de Dios no buscan su propia gloria, sino buscan el glorificar al que merece la gloria, que es a Jesucristo. Hay hombres que les gusta, les encanta ser adulados y se deleitan en aplausos y reconocimientos, pero sin embargo aquí el mismo Pedro no está aceptando ser idolatrado. Ahora, este cuadro que vemos aquí, a mismo Pedro prácticamente prohibiendo ser idolatrado, y a Cornelio, ¿qué les trae a la mente? El Papa. A ver, díganme, comenten. ¿Ustedes ven entonces la ignorancia que hay en medio de esos hombres que se creen, que dicen que son siervos de Dios? Y sin embargo, vemos por la palabra, precisamente dicen ser sucesores de Pedro, y el mismo Pedro está dándonos un ejemplo que nuestra adoración debe de ser solamente a Dios. Entonces no se entiende como ahí donde ustedes pueden ver que a pesar de que en estas religiones hay grupos que dicen, no se dejen engañar, de que están estudiando la Biblia y que esto y lo otro, mientras que sigan conectados a esta figura religiosa, o sigan venerando a María, o sigan haciendo todas estas cosas, todavía están bajo ignorancia, porque claramente el ejemplo que nos está dejando aquí Cornelio y Pedro, que Cornelio lo hace por ignorancia, pero Pedro se lo prohíbe. En esta ignorancia vemos, hermano, la necesidad que había en Cornelio del Evangelio. O sea, en Cornelio él está representando prácticamente el mundo gentil que se caracteriza por esto. Vemos claramente que puede haber una persona temerosa de Dios, religiosa, y sin embargo estar fuera de Cristo. ¿Sí, Loida? En la televisión sacaron un programa nuevo los jueves y los viernes que se llama La Virgen de Guadalupe, que a mí eso me cae como una baraja. Y resulta que el que inventó ese programa a esa hora fue Fernando de Rincón.
Y él terminó botado de la emisora de Univisión por un problema que tuvo. Digo, esto fue Dios por haber creado el dichoso programa de la Virgen de Guadalupe, porque le damos un valor a esa Virgen, que hay un problema en una familia y ella le pide a la Virgen y la Virgen se lo concede. Ese es el quiz del programa. Así mismo. Y él salió botado de Univisión. Todos se lo piden a la Virgen, nada a Dios. Todos a la Virgen. A la Virgen. Pero mira que él creó el programa y salió botado. Bueno, entonces, ustedes están viendo ustedes mismos por este ejemplo de Cornelio y de Pedro, esta verdad que hay en las Escrituras. Ahora mire el 27. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que, no dice el número, que se habían reunido. Yo me imagino que ellos establecieron una conversación de cortesía, y es lo que prácticamente cuando nosotros tratamos de visitar los martes hacemos primero. Nosotros le llamamos romper el hielo, o sea, no entrar de buenas a primeras presentando el Evangelio, sino crear un ambiente de confianza familiar, conversacional, donde prácticamente se hable un poquito, uno se coja confianza, pero no para quedarse ahí. El propósito de ir a las casas a evangelizar es llegar al Evangelio. De alguna manera, saber que el propósito de ir a predicar es presentar el Evangelio de Cristo. Pero uno de una manera cortés, pues primero establece una conversación. 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Les dice, vosotros sabéis, para ellos los gentiles no les era extraño las costumbres judías, porque ellos eran prosélitos. Y aún en su religión tenían que mantener el margen que los mismos judíos se habían impuesto ellos mismos, y ellos conocían estos márgenes. Y viene Pedro, y lo primero que les aclara es esto. ¿Por qué les dice esto? El atrio del templo, o sea, vamos a imaginarnos a Cornelio, quizás muchos amigos, prosélitos del judaísmo, los momentos en que iban al templo a orar, o sea, a practicar el judaísmo. El templo estaba dividido en patios, designado para grupos. Primero estaba el patio de los gentiles, el atrio de los gentiles. En este atrio de los gentiles era donde se hacía la mercadería de animales, que cuando Jesús llegó al templo, precisamente prohibió todo esto, por la bulla y por todo lo que estaba ocurriendo allí. Sin embargo, era el único lugar que tenían los gentiles para orar, el atrio, no podían pasar para allá. Después venía el atrio de las mujeres. Después el de los hombres, y entonces los sacerdotes eran los que podían entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, claramente se veía que los gentiles estaban marginados. Ellos eran considerados, según Mateo 18, 17 y Romanos 2, 14, sin ley. Aunque no hay ninguna ley bíblica que prohíba la unión de judíos con gentiles, esto fue añadido por los rabinos y fariseos, en los cuales se podía comerciar con ellos, pero no podían comer juntos. El judío y el gentil podían comerciar, pero no podían comer juntos. Esto no está en la ley. Eso fue añadido por los fariseos. Y vemos esta costumbre, por ejemplo, en Juan 18, 28, alguien lea ese versículo, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos consideraban, como en el pretorio estaban los romanos, ellos consideraban eso la residencia de los gentiles. Y ellos allí no entraban. Porque si entraban, se contaminaban. Se miran la idea que ellos tenían hacia los gentiles. Estaban sin ley, sin Dios, y no podían contaminarse. ¿Entienden por qué una vez que quizás tienen una conversación de cortesía que Lucas no nos dice, inmediatamente que Pedro comienza ya a presentarles el Evangelio, lo primero que quiere aclararles es
esta dificultad que ha habido siempre entre judíos y gentiles. ¿Sí, mi hermano? Pastor, permiso. En los años 96, yo trabajé en el Hotel Doral en Miami, ¿no? Ujú. Y los judíos siempre celebraban las fiestas ahí y alquilaban lo que era la cocina y los salones. Ajá. Y yo servía algo ahí con ellos. Todo lo que eran los, a ver cómo pudiera decirle, las fregadoras, las cosas, las cazuelas, donde se cocinaba todo, venían con soplete y le daban candela a todo. No. Eso es lo presencié yo. Entonces nosotros teníamos que entrar bien limpios, bien aseados, no podíamos entrar y participábamos con ellos en el trabajo, ¿no?, de servir, ¿no? Pero no podíamos entrar donde estaban ellos, sino, o sea, todas las cosas tenían que estar kosher, como dicen. Sí. Y no se podía. Una vez hubo una escasez de bandejas y para pasar bandejas para allá, aquello fue una historia, tuvimos que meterla por unos ascensores para atrás escondidos. Porque No se podían, había no forma, podían todos tenían que contaminarse. pasar por candela. Mira para eso. Y por cosas que ellas pasaban. Y los alimentos todos los traen ellos, no puede haber nada ahí del hotel ni nada que no esté kosher, como dicen aquí. Sí, por esa idea que ellos tienen de Y eso considerar. estamos hablando actualmente, pastor. Sí, sí, ellos han seguido en eso. Sin embargo, Pedro él les dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto se lo mostró Dios a través de la visión del lienzo que estudiamos la semana pasada sobre la realidad que Dios está uniendo en un solo pueblo, tanto a judíos como también a gentiles. Vamos a ver esa verdad en varios versículos. Alguien que me busque Efesios 2:14. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bien. Ahí mismo, en Efesios 3:6, otra persona. ¿Qué dice? Cualquiera. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermana, búsqueme Gálatas 3:14. Fíjense todos estos versículos mostrándonos que Dios ha hecho un solo pueblo. Todas estas barreras raciales, sociales, todas fueron destruidas en Cristo Jesús y ha hecho un solo pueblo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Amén. Fíjense, para que también en la promesa de Abraham nosotros también seamos bendecidos como gentiles. ¿Usted se imagina que fuera de nosotros, los que somos gentiles, si no tuviéramos esta promesa y esta seguridad en Cristo Jesús? Nos estuviéramos sin Dios. Así que le damos gracias a Dios que Él también, esta promesa de Abraham, era también para nosotros. Vemos en el versículo 29, donde Pedro le dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Él hace esta pregunta, ¿por qué me has hecho venir aquí? Entonces, Cornelio comienza a dar su testimonio, da un pequeño testimonio y pide que Pedro le hable en su lugar. Muchas veces nosotros al dar nuestro testimonio nos vamos de largo. Yo me recuerdo, estábamos en unas clases de seminario y empezábamos las clases de seminario siempre con un testimonio de uno de los estudiantes y siempre se les decía de que fueran prudentes en el tiempo porque habían otras cosas que hacer. Y entonces esta persona comenzó su testimonio y lo primero que dijo, tengo un pequeño testimonio que darle. Y el pequeño testimonio resultó ser más de media hora. Cornelio aquí da su testimonio. Hermano, nosotros tenemos que aprender a dar nuestro testimonio en el sentido, ¿sabe qué? Elimine
los datos o las cosas que no son prescindibles. Por ejemplo, yo puedo empezar mi testimonio a decir, yo conocí a Cristo en la calle tal, del pueblo tal, del país tal, y muchas de esos datos nadie los conoce, entonces no son importantes, o nombres, o cosas así que usted puede evitar y ser más conciso a la hora de dar su testimonio de conversión. Bueno, okay, vamos a ver cómo da el testimonio Cornelio aquí. Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjense que conciso, él le habla, él le cuenta su experiencia y se los dice a Pedro. El propósito que estamos aquí es exclusivamente para escucharte presentar el Evangelio, como Dios estaba preparando todos esos corazones, ya los tenía esas mentes dispuestas a escuchar el Evangelio del Señor. O sea que ahí se reconoce que Dios envía su palabra y Él habla a través de sus siervos. Dice que Pedro comenzó, el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a aclarar a eso ahí un poquito. Pedro comienza mencionando la realidad que Dios no hace acepción de personas. Eso lo vemos en diferentes partes de las Escrituras. Y tenemos que ver esta acepción de personas según la verdad de las Escrituras. No quiere decir que todas las naciones son salvas, sino que Dios no hace acepción de personas en cuanto a nacionalidad, apariencia física o estado social. Somos salvos por gracia y según la misericordia que Dios quiere tener con quien quiera tenerla. Así somos salvos nosotros. Cuando Él dice no hago acepción de personas, lo que está implicando es que al Él dar esta gracia misericordiosa, Él no mira nacionalidad, no mira estado social, no mira apariencia física. ¿Entienden la idea? O sea, no se está queriendo decir que todo el mundo es salvo, porque eso no es lógico, ni va con la verdad de las Escrituras. En ese aspecto es que Dios no hace acepción de personas. Y lo que aquí le está diciendo Pedro cuando dice es que Dios no está haciendo acepción de personas entre judíos y gentiles. ¿Okay? Es en ese sentido que él está diciendo no hago acepción de personas. Porque todo aquel que cree de ambos pueblos es salvo. Y Pedro menciona 2 cosas que son de agrado a Dios. ¿Ustedes vieron esas 2 cosas? ¿Cuáles son? A ver, están en el versículo 35. ¿Qué le agrada a Dios? Que le teme y hace justicia. ¿Okay? Son 2 cosas que le agradan a Dios. Pero aunque le agradan a Dios, no es por estas cosas que Dios salva. Ustedes tienen que entender eso. Sí, claro que le es de agrado a Dios que una persona le tema y que haga justicia. Cuando se dice hacer justicia, ¿a qué se refiere? ¿Alguien puede explicarme eso? Hacer justicia. Ir a la corte, servir de abogado en la corte, o de intérprete, o de juez. ¿Qué es lo que quiere decir Dios con hacer justicia? Respeto a sus mandamientos, hacer lo que a Dios le agrada, obedecerle en sus leyes. Eso es hacer justicia. Obviamente, en eso somos deficientes. Por eso es que se necesita la salvación por gracia.
Pero a eso es lo que se refiere Dios en hacer justicia. Quiere decir, una persona que teme a Dios y hace justicia, le agrada a Dios. Le es un agrado, pero no es para por eso recibir salvación. Porque si por eso el hombre recibiera salvación, la salvación entonces viene a ser una deuda que contrae Dios con el hombre, no el hombre con Dios, sino Dios con el hombre. Y entonces más bien es un pago de recompensa que Dios tiene que hacerle al hombre. Y entonces usted tiene que coger el líquido de borrar y borrar la palabra gracia de toda la Escritura. Si es así como usted entiende la salvación, coja el whiteout y quite la palabra gracia en toda la Escritura porque no tiene sentido. ¿Okay? Somos salvos por la gracia del Señor. Pero Cornelio abundaba en esto. Ya nosotros vimos que este era un hombre que precisamente en esto abundaba, pero que no era suficiente para la salvación. Por eso fue que traen a Pedro con el mensaje del Evangelio. Quiere decir, cuando dice, el que teme a Dios, no basta con saber que hay un Dios, con reconocerlo. No basta. Para salvación se requiere un conocimiento personal con Cristo Jesús. Un conocimiento y una relación personal con Cristo Jesús. Por eso es que el mismo Jesús en Mateo 7 dice, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Por qué Jesús no los conoce? Porque pueden ser que hayan sido religiosos, pero sin un conocimiento de Cristo. Y por eso es que Pedro le aclara estas dos cosas. O sea, Cornelio es una muestra de cómo el Espíritu Santo obra, ilumina, antes de ser creyente, para llevarle a una fe verdadera en Cristo Jesús. Esa es otra de las verdades que está resaltando del pasaje aquí. Que al que va a ser salvo, antes de venir a Cristo, hay una obra que el Espíritu Santo comienza a hacer en esa persona. ¿Okay? Y es iluminando, obrando, antes de venir a la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Luego, como dice Hebreos 12:2, Cristo viene a ser el autor y consumador de la fe. ¿Cómo usted entiende eso? Le voy a preguntar, hacer una pregunta a Josué. Josué, ¿qué es para ti un autor? Ok. Por eso es que cobra los derechos. Okay. La idea de él, no es de otra persona. Ok. Eso es un autor, ¿verdad? El autor es alguien que, como él dice, ha creado algo y como él lo ha creado, pone un derecho de autor, el cual no puede ser... por eso que nosotros como cristianos tenemos que respetar los derechos de autor. Y hermanos, déjense de copiar música, déjense de copiar esas cosas. Eso no es respetar el derecho de un autor. Eso es piratería. Y se está ocurriendo en el mundo y está ocurriendo dentro de la iglesia también. Y nosotros no nos damos cuenta que eso está mal hecho. Nosotros tenemos que respetar el derecho de un autor. Pero en ese sentido, en la fe, Cristo es el autor. Quiere decir, quien la creó en mí. Él es el autor de mi fe. No fue que de mí surgió por naturaleza el que yo viniera a creer en Cristo. ¿Por qué no podía surgir? Porque yo estaba muerto. Estaba muerto en delitos y pecados. O sea, Dios me da vida y pone en mí la fe. Crea en mí la fe. Para entonces viene a ser el consumador, significa por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces yo al poner Dios la fe en mí, entonces yo vengo a Cristo, responsablemente vengo a Cristo y hago mi aceptación por Cristo y todas esas cosas que uno hace para venir a ser un creyente. Pero todo eso, Dios es el autor. ¿Okay? Y gloria damos a Él, que Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. Repito, Hebreos 12:2. Ahora dice 36. O sea, ya vimos que cómo Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada, pero no es suficiente. No es suficiente para una salvación.
¿Ok? Quiere, de nuevo, ahí es donde se ve la gracia, que nada de nosotros puede provocar la salvación. Ni la gracia ni el amor de Dios. El amor de Dios es dado gratuitamente. Ahora dice el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y le sigue diciendo, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Primero les aclara que este es un evangelio de paz. Ese fue el mensaje que le dieron los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El evangelio es un mensaje de paz porque te reconcilia con Dios. Te pone en una amistad con Dios, en comunión con Él. Y estás en paz con tu Creador. Otra de las cosas importantes, fíjense, estamos viendo aquí cómo Pedro, uno de los que recibió las enseñanzas directamente de Cristo, le presenta el evangelio a un grupo. Usted quiere aprender a presentar el evangelio, sea alguna persona o si está en medio de un grupo, mire el ejemplo aquí en Pedro, lo que él hace. Fíjense que él va directo. Lo próximo que es importantísimo aclarar, que Jesús es Señor de todo. Porque si tú creyeres que Él es el Señor, tendrás vida eterna. O sea, creer quién es Dios y tener un concepto correcto de quién es Cristo. Que Cristo es Dios. Y Él es el Señor de todo, el soberano de los reyes de la tierra. Eso es un conocimiento importante para venir a ser salvo. Por eso hay que tener un conocimiento de Cristo. Y Pedro se lo aclara, él le dice, Él es Señor de todos. Pedro les testifica, ustedes notaron de Cristo, quizás yo no sé si Lucas está dándonos un resumen de lo que realmente Pedro habló. Yo me imagino, esto es demasiado rápido, ustedes vieron que a mí me tomó menos de un minuto quizás leerlo, a lo mejor no que nos está resumiendo todo lo que Pedro habló, pero si es un resumen es bien conciso porque nos lleva primero brevemente con el comienzo del ministerio de Cristo, que fue con el bautismo de Juan, lo que Él hizo en los 3 años y medio que Él estuvo en su ministerio en la tierra, inmediatamente su muerte, su resurrección y sus apariciones. Ustedes saben que esta se compone la esencia del contenido del mensaje del Evangelio. Si ustedes le preguntan qué es el Evangelio, ¿cómo usted respondería? Alguien, a ver, ¿qué es el Evangelio? Ok. Ok. Así. Ese es un ejemplo también de cómo Pablo presentaba el Evangelio. Pero díganme, ¿qué es el Evangelio? El que sabe, redime y te da la luz. A la luz de escuchen, a la luz del ejemplo de Pedro, no se pongan a pensar en su propia mente. Miren el ejemplo de Pedro y respondan qué es el Evangelio, hermano. Amén. Ok. Buenas noticias. Que complétenlo. ¿Qué es el Evangelio? Sí, salvación. Pero yo quisiera que alguien,
aprendiera a decir, el Evangelio es, a ver, Josué. Pablo dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, muy bien. Dice Pablo que es el Evangelio. Así mismo. Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Ujú. El Evangelio, exactamente, es las buenas noticias de salvación. Ahí usted está explicando el significado de la palabra Evangelio, de que somos salvos por gracia, por la obra de Cristo, el cual murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. O sea que prácticamente el Evangelio está centrado en Jesucristo. Entonces, esto es importante, hermano, porque a veces Dios nos da oportunidades de testificar y muchos de nuestros testimonios son valiosos y pueden causar un impacto en la vida del oyente cuando escucha lo que Dios ha hecho en su vida, cómo lo ha librado de esto, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted no les presenta un conocimiento de Cristo, ese evangelio no está completo, porque el evangelio no se trata de usted. El evangelio se trata del Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. ¿Loida? Bueno, yo las veces sí que por casualidad me han preguntado, yo lo que he dicho es que el Evangelio es la puerta a la vida eterna, ya que habiendo Cristo muerto y resucitado, nos dio convicción de que nosotros vamos a vivir eternamente con Él y no vamos a ser muertos. Ok. Lo importante de tu concepto del Evangelio, me tiene que decir a mí que soy un incrédulo cómo ser salvo. Y de una manera completa. No se puede dejar a media. O sea, vemos aquí el ejemplo de Pedro, cómo él se enfoca en Cristo, les muestra el ministerio de Cristo, quién es Él y su misión. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Y Cristo vino a entregar su vida y a resucitar. Ustedes saben que al él entregar su vida en la cruz, lo que está haciendo es pagando nuestra condena, y al Cristo resucitar, lo que nos está garantizando a nosotros es la vida eterna. Por eso es que en los otros versículos, Pedro le dice que la razón por que el Espíritu Santo mandó a enviar por Pedro fue porque ellos fueron los comisionados para testificar de Jesucristo, el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Otra cosa que podemos aclarar ahí. Okay. ¿Cómo explicamos cuando decimos que Jesús es el juez de vivos y de muertos? Todos, muy bien. O sea, todo ser humano va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Okay. ¿Quiénes son los vivos? Muy bien. La iglesia, los cristianos, esos son los vivos, los que han recibido vida en Cristo. Yo les estoy haciendo estas preguntas para ver si usted me dice, no, porque son los que están en la tierra o los que ya han muerto, ¿no? ¿Y quiénes son los muertos? Los impíos. Los impíos. ¿Cuándo va a compadecer la iglesia ante el tribunal de Cristo? ¿Cuándo? Que aclaremos un poquito más, porque por lo menos ahí ya hay diferentes convicciones en cuanto a la segunda venida de Cristo y el juicio de los creyentes. Cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a dar cuentas a Dios. Y vamos a recibir remuneración, como explicamos la semana pasada, de acuerdo a este tipo de justicia que hace Dios. No es para definir destinos, que ese destino se define mientras uno está en la tierra con Cristo Jesús. Y ese es como dice, cuando la iglesia compadece ante el tribunal de Cristo. La iglesia juzgada, para mí, es aquí en la tierra. O sea, noten esto, juzgada retributivamente aquí en la tierra.
O sea, esa es mi opinión. Acuérdense que en esto hay muchas ideas, muchas especulaciones. Usted puede tener una idea diferente. Mi entendimiento, según Hebreos, donde Dios juzga a su pueblo, es que la iglesia recibe retribución en la tierra y recibirá remuneración ante el tribunal de Cristo. Los muertos van a compadecer ante Cristo en el juicio final. Ya después que pasen los 1000 años, es que los impíos resucitarán y compadecerán ante el juicio final. O sea que no tiene nada que ver con el juicio a la iglesia. Yo sé que es un tema bastante profundo, todo eso, pero nosotros debemos de notar que cuando salgamos de este mundo y seamos arrebatados, todas estas cosas ya pasaron, recibiremos un cuerpo glorificado, ¿ok? Y en ese cuerpo glorificado compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y sí se va a recibir remuneración por las cosas que hemos hecho por Él en su nombre aquí en la tierra. Pero cuando se trata de castigo, de retribución, precisamente por desobediencia o infidelidad, o cosas así que la iglesia padece, mi entendimiento es aquí en la tierra, que de alguna manera el Señor trae juicio a su pueblo. Muy bien, seguimos entonces en el versículo 43, donde dicen que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es otra de las cosas que compone el Evangelio. Si usted habla de Cristo nada más y no le dice al ser humano que en él hay esto, hay perdón de pecados y vida eterna, sigue siendo un evangelio incompleto. Nosotros necesitamos completar nuestro mensaje con el evangelio. Entonces el 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fíjense, fieles de la circuncisión, ¿a quién se refiere? ¿Cuáles judíos? Los 6 que andaban con Pedro. Dice que quedaron atónitos porque lo que estaban viendo ahí, que lo que ocurrió en el Pentecostés ocurrió en medio de los gentiles, y ellos fueron testigos de eso. Dice 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Notar que el don del Espíritu vino antes de que fueran bautizados con agua. Quiere decir que afirma nuestra convicción que el bautismo es un acto simbólico de obediencia a Dios. En ningún momento otorga gracia, en ningún momento llena del Espíritu Santo, en ningún momento nada de eso ocurre en el bautismo. Es un puro acto de obediencia y simbólico. El Espíritu Santo se recibe en el momento que uno cree. Ese es el momento de ser bautizado por el Espíritu Santo. O sea, ser lleno, identificado con Cristo y con la iglesia. O sea, prueba grande que el bautismo nos salva. Y vemos la obra del Espíritu Santo como fue prometida en Juan 16 del 8 al 11, que Él es el quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque Pedro vino con el mensaje, pero entonces los que estaban allí creyeron. Y la prueba de que creyeron fue que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Les oyeron hablar en lenguas, eso es lo mismo que les sucedió en el Pentecostés, y lenguas que magnificaban a Dios. De nuevo, el don de lenguas no es fruto del Espíritu, no lo es. No es que todo creyente, habido y por haber, tiene que hablar en lenguas
para mostrar que es un verdadero creyente. Eso es un error. El don de lengua, como lo dice, es un don. Una capacidad que da Dios a quien Él quiere darla según su voluntad, como hace con los otros dones. Y hay dones que fueron exagerados en esos tiempos más que en estos días, por razón ya hemos comentado, de que no tenían el Nuevo Testamento en sus manos, y Dios usaba estos dones, magnificaba estos dones para ayudar la fe. De igual manera que el Nuevo Testamento ahora nos ayuda en nuestra fe, en ese tiempo la magnitud de estos dones, al ser exagerado, ayudaban a la fe de los creyentes. Todo esto era un momento especial. Nosotros no podemos tomar lo que ocurrió en casa de Cornelio y hacerlo prácticamente un patrón o una pauta que tiene que estar ocurriendo todo el tiempo. Porque de igual manera que en el Pentecostés ocurrió una inauguración, algo como muchos de ustedes vieron la inauguración de las Olimpiadas, ¿verdad? Y después que ya pasaron las Olimpiadas, ya no hicieron más nada de eso. Cuando va a haber una inauguración, hay algo grande, extraordinario. Y eso ocurrió en el Pentecostés con los judíos. Y vuelve a ocurrir ahora en casa de Cornelio con los gentiles. Lo mismo que ocurrió en el Pentecostés. ¿Por qué? De nuevo para mostrar que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Era la única razón. Pero entonces no podemos pensar de que desde ese momento toda persona tiene que hablar en lenguas para mostrar de que es salvo o para mostrar que esto que lo otro. Eso es un error. O sea, no es lo que dicen las Escrituras, y por eso nosotros tenemos que aprender a estudiarla y a distinguir todas estas cosas. Ajá. Bueno, hermana, porque nosotros los seres humanos nosotros los seres humanos en nuestra finitud interpretamos de diferentes maneras la Biblia, pero por eso nosotros tenemos que tener muy claro por qué nosotros estudiamos, porque les voy a decir un ejemplo. Si fuera así, pobrecito de mí, porque yo nunca he hablado lengua. Y yo que no hablo inglés. Entonces, imagínense qué resultaría a mi fe. Ahora te doy la oportunidad. ¿Qué resultaría a mi fe si a mí me dicen que yo, para ser un verdadero creyente, tengo que hablar en lengua? Una frustración. Más bien, precisamente estamos estudiando eso los miércoles en la noche. Juan nos está mostrando las evidencias del verdadero creyente, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, que es el amor. El amor sí es fruto del Espíritu, no el hablar en lengua. ¿Okay? Vamos a dar oportunidad en varias ocasiones. Hermano Josué y después Minerva. Josué. Creo que tengo aquí el dato exacto. Déjame ver si les digo cuándo surgió la idea de esa. Fue en el siglo XIX. Los pentecostales son un movimiento que viene derivado de Juan Wesley y los movimientos de la santidad. Se fueron agregando ideas en el siglo XIX. La idea de hablar en lengua surgió de uno de los precursores del pentecostalismo, y si se lo cuento se lo digo, pero no sé si está aquí. Es una idea que se incorporó al movimiento en el siglo XIX. Si eso fuera la realidad, entonces 18 siglos antes los cristianos nunca conocieron esa verdad, supuestamente, ¿no? Yo creo que es una confusión, como también se agregó en ese tiempo la idea de la sanidad, que todos tienen que ser sanos. Todo ese movimiento fue, vamos a decir, engordando, dándose lugar entre el tiempo de Wesley y principios del siglo XX, que es cuando surge como tal el pentecostalismo. Pero esas ideas no eran las ideas corrientes ni en la Reforma ni en los siglos anteriores. Así mismo, que practicó la iglesia por tiempo, y lo vemos en el ejemplo de la Biblia. Minerva. Sí, pastor. Yo tengo dos hijos que ellos van a la iglesia pentecostal, y yo estuve inclusive en una de ellas cuando ellos asistían allá, y jamás vi eso allí. Mi hija nunca hablaba en lengua. No en todas las iglesias practican eso. En la Exacto. High, yo fui un día porque quise ver, y tampoco. Hay personas, 2 o 3 personas, y ellos no se lo prohíben, le dicen, pero el pastor inclusive yo le escuché ese día
hablando de que hay muchas personas que hablan en lengua y muy allá y muy acá, y después en la calle no. Él quiso como tomar eso en cuenta, que eso no es lo... Pero no que... Sí. Bueno, qué buena aclaración, hermana Julio. Como que son cosas que el hombre le agrega como hicieron los fariseos a los mismos mandamientos. Le van agregando cosas y no están en la palabra. Bueno, lo importante es lo que nosotros creemos. Que nosotros creemos, respetando los dones de Dios, que el don de lengua no es un fruto del Espíritu Santo, aunque tengamos un ejemplo en lo que ocurrió en casa de Cornelio. Esto es algo extraordinario. El fruto del Espíritu Santo está en Gálatas 5, 20 al 22. Ustedes saben que ahí están los frutos que tienen que ver más bien con amor y carácter del creyente. Eso sí son las evidencias de un verdadero creyente. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Como se aclara aquí, precisamente para recibir el Espíritu, no necesariamente hay que bautizarse. Uno recibe el Espíritu, y el bautismo es simplemente un acto simbólico. Y otra de las cosas, para aclarar lo que está ocurriendo aquí, es que aunque allí ocurrió lo mismo que en el Pentecostés, ya sabemos el porqué. Lo que nos está enseñando Dios es que los gentiles no son creyentes de segunda clase. ¿Entienden? Nosotros no nos podemos ver en segunda clase como creyentes. O sea, tanto judíos como gentiles es la misma promesa y y recibimos lo mismo de Dios. Es lo que el Señor está tratando de enseñar a través de este ejemplo. Así que vemos cómo también, por eso digo que esta clase tiene mucho que enseñar, pero ya tenemos 2 minutos nada más. Ellos sí se bautizaron como creyentes. El hecho de que el bautismo nos salva no significa tampoco que yo no lo voy a realizar. Porque entonces estoy en desobediencia. Y en desobediencia, por eso no te puedes sentar a la cena del Señor. Hay que bautizarse. Usted es un creyente en Cristo, usted tiene que bautizarse. Tiene, no es que si quiero o no. Una ordenanza. Entonces, en obediencia, entonces te sientas a la mesa. Pero como si tú estás en desobediencia, te vas a sentar a tener comunión con el jefe tuyo que no has cumplido una de sus órdenes. Entonces hay que notar que ellos sí se bautizaron y le rogaron a Pedro que se quedase con ellos para que le siguiera enseñando, mostrando esa hambre, esa necesidad del creyente de seguir conociendo y aprendiendo más de las verdades de la Biblia. ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿Algo más que usted quiera decir en el minuto que nos queda? ¿Qué hemos aprendido a través de la clase? ¿Alguien que no haya dicho nada a lo mejor puede decir algo ahora? Hermana Magdalena. Cuando se hablaba acerca del juicio. Ajá. Que a la ligera a veces nosotros los cristianos tomamos ese gran día del juicio cuando no vivimos una vida cristiana que respalde lo que dice la palabra, ¿no? Un evangelio. Y a veces nos atemorizamos cuando tenemos que presentarnos ante un juez, ya sea por cualquier, quizás un ticket o de un desfile, lo que sea. Nos atemoriza eso. Y alguna vez nos atemoriza. Yo pensaba eso en esta semana, estaba leyendo y yo decía, y realmente nos atemoriza ese momento que tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Fíjese, el temor ahí que tú estás hablando, sí, hermano. Un temor reverente. Un temor reverente es que cuando lo que está pasando aquí, que es lo que yo me imagino según lo que la Biblia muestra, ninguno de nosotros nos podemos imaginar ese momento súper glorioso. Lo que usted no se puede ni tan siquiera pensar es ver a Cristo. El momento que usted ve a Cristo rodeado de ángeles, toda esa gloria, todo ese reino, y que comiencen a llamar uno por uno a recompensar lo que usted hizo por el reino aquí en la tierra, y que usted, nananina, nada hizo por el reino de los cielos. ¿Usted se imagina cómo usted se va a sentir? ¿Cómo usted se va a sentir? Que llamen al grupo que hizo esto, que hizo lo otro, y usted, nada. ¿Por qué? Porque cuando estuvo aquí en la tierra,
Tomaba las cosas del Señor así a como sea, a la ligera, si puedo, si esto, sin ningún sacrificio por el Señor, nada. Entonces usted piensa que va a llegar allá arriba y todo va a ser, ¿no? Es lo que en el sentido que no podemos confundir retribución y remuneración. La retribución para mí es aquí en la tierra. O sea, el Señor en ninguna de las escrituras muestra un tipo de castigo que va a recibir el creyente en el cielo. Lo que muestra es una remuneración que nos va a causar o gozo o vergüenza cuando estemos nosotros delante de Dios. Y eso hay que pensarlo, es ahora, es aquí, porque cuando ya estemos allí ya es tarde. Ahora, cuán importante, hermano, disculpe, que ya casi nos ha ido el tiempo, a menos que lo que usted quiera decir sea breve, pero cuán importante para nosotros es ese momento cuando tengamos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y demos cuenta por el ejercicio de los dones y los talentos que Dios nos ha dado. ¿Qué vamos a decir? Piense. Así que, ok, nos tenemos que despedir, hermano. Quisiéramos seguir abundando en la clase, pero nos ponemos en pie y nos despedimos. Gracias, Dios, por esta clase, por tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, por lo que tú nos has hablado, por lo que tú nos llamas, por lo que tú nos confirmas. Prepáranos ahora para el culto de adoración, el cual vamos a presentar ante ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.